Muy bien, hablemos de los riñones brevemente. Los riñones es una víscera sólida, par, con forma de un frijolito, ¿no? Forma de un frijol o de un payar. Esos son los riñones, ¿correcto? Retroperitoneal, los dos riñones no están a la misma altura. No están a la misma altura. El riñón derecho suele estar más abajo, es más bajo. Además, es ligeramente más pequeño y además más liviano. El riñón izquierdo suele ser más alto, está más arriba. Además, suele ser ligeramente más grande y más pesado. ¿Correcto? Pregunta, ¿por qué el riñón derecho suele estar más abajo? Perfecto, por la presencia hepática, por la presencia del hígado. El hígado hace que el riñón derecho esté más abajo, además también sea ligeramente más pequeño y más liviano. En cambio, el riñón izquierdo está más arriba, es un poquito más grande y más pesado. ¿Ok? Ahí están precisamente las alturas de las vértebras, ¿no? El riñón derecho se encuentra a la altura de las vértebras T12 a L2, mientras que el izquierdo se encuentra también a nivel de la língua, pero en diferentes bordes, ¿ok? Nada más. Perfecto. La forma de un frijolito, tiene arriba un polo superior, aquí arriba, un polo superior, tiene un polo inferior, tiene un borde lateral, tiene un borde medial y tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. ¿Correcto? El polo superior está relacionado directamente con la glándula suprarrenal. Bastante simple. Ahí están sus medidas, su peso. Nunca olvidé, esto es bien básico. ¿Cuánto mide un riñón? La norma básica dice 12 por 6 por 3. En centímetros, ¿no? Pero ya les he dicho que las ecografías informan en milímetros. Entonces sería 120 por 60 por 30, en milímetros, ¿no? Si yo quiero pasar de centímetros a milímetros, todo lo que tengo que hacer es multiplicar por 10. ¿Correcto? Muy bien, y ahí están los rangos, ¿no? Perfecto, el peso alrededor de 150 gramos y su color normal es rojo vinoso. ¿Qué funciones tiene el riñón? Ahí están estas funciones bastante importantes. Pues sin duda alguna el riñón es conocido por ser también una glándula, ¿no? Una glándula cuyo producto, su excreción más común es la orina, ¿correcto? Es la orina. Pero el producir orina tiene una serie de finalidades. Por ejemplo, elimina productos del metabolismo nitrogenado, para eso produce orina. O sea, a través de la orina, uno elimina productos del metabolismo nitrogenado como creatinina, urea, ácido úrico. ¿Correcto? Asimismo, uno elimina orina, produce orina, al eliminar ciertos electrolitos produce un equilibrio hidroelectrolítico para mantener un equilibrio. La regulación del volumen plasmático, la regulación de la osmolaridad, pues elimina el exceso de sodio, potasio, calcio, o retiene si es que estos se necesitan en el organismo. ¿Correcto? Asimismo, a través de la orina puede eliminar el ion bicarbonato, ¿correcto? Y con esto puede mantener el equilibrio en ácido-base, ¿correcto? Ácido-base. Entonces va a cumplir un rol fundamental. Entonces no solamente en eliminar sustancias, sino también mantiene equilibrios, mantiene la osmolaridad sanguínea o plasmática, mantiene el equilibrio ácido-base, ¿correcto? Y también el riñón produce hormonas, produce hormonas. La hormona más conocida que produce el riñón es la renina. Esta hormona siempre la destaco porque fue descrita por un argentino, el único premio Nobel que tiene Argentina en medicina, el doctor Bernardo Hussain. Él descubrió la renina, ¿correcto? Entonces, la renina también produce eritropoyetina, ¿correcto? Y produce prácticamente la vitamina D inactiva, que es el 1,5 de hidroxicolecalciferol, ¿no? Muy bien, la renina, ¿qué función hace la renina? Perfecto. La renina va a dar inicio a lo que es el eje, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿no?
renina, un eje bioquímico, renina, angiotensina, aldosterona, que va a terminar, como muy bien dice, regulando la presión arterial. La renina más bien estimula indirectamente la elevación eleva la presión arterial. ¿Me dejo entender? ¿Y saben cuál es el principal detonante para que el riñón produzca renina? ¿Cuál es el principal estímulo para que el riñón comience a producir renina? Ya, pero el riñón capta la hipotensión periférica. No. ¿Saben cuál es? ¿Qué arteria le lleva sangre al riñón? La arteria renal. La arteria renal. ¿Me dejo entender? Apenas baje el flujo sanguíneo en la arteria renal, es decir, la disminución del flujo o a veces la estenosis de la arteria renal, la estrechez de la arteria renal o la disminución del flujo, eso es el principal detonante de renina. Entonces, por ejemplo, si un paciente tuviera una caída de la presión arterial, esto se va a reflejar en la presión de la arteria renal. Entonces, eso va a ser el principal detonante. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿La eritropoyetina qué hace? La eritropoyetina es la hormona que estimula la eritropoiesis, la síntesis de elementos formes de la sangre. ¿En dónde? En la médula ósea roja, ¿verdad? Y, bueno, el hidroxicodecalciferol, el 1,25, es el precursor de vitamina D, que se va a activar en la piel, ¿no? Con la exposición solar. Muy bien, perfecto. Ahí está. En el borde medial del riñón, vamos a ver una abertura. ¿Cómo se llaman las aberturas de las vísceras? Ilio renal. ¿Y el conjunto de elementos que pasan por el ilio? El pedículo. Muy bien. ¿Cuáles son los tres principales componentes del pedículo renal? Pues la vena renal, pintada acá de azul, la arteria renal, pintada acá de rojo, y la pelvis renal, pintada acá de color hueso. ¿Correcto? Vena, arteria, pelvis. ¿Cómo están ordenados estos elementos de adelante hacia atrás? Si voy de adelante hacia atrás, el elemento más anterior es la vena. Luego sigue la arteria y el más posterior, la pelvis. Ahí está. De adelante para atrás es vena, arteria, pelvis. Va. Pero si voy de arriba hacia abajo, ¿cuál sería el elemento más alto? La arteria. Luego sigue la vena y finalmente la pelvis. O sea, que la vena es el elemento más anterior. La arteria es el elemento más superior, más alto. Y la pelvis es el elemento más posterior y más bajo. ¿Estamos claros? Simple. Nada más. Bien, ahí está. Nosotros dijimos también, ya en clases anteriores, que las venas renales, ¿correcto? Van a sacar la sangre del riñón, y van a tributar, van a drenar, ¿dónde? En la vena cava inferior. En la vena cava inferior, ¿correcto? Pero sabemos que la vena cava inferior se encuentra más cerca de ¿qué riñón? Del riñón derecho, y está más lejos del riñón izquierdo. Por esa razón, la vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha, ¿correcto? Además, la vena renal izquierda recibe a dos venitas que no recibe la derecha. ¿Qué venas son estas? La que viene de abajo, la gonadal izquierda. La vena renal izquierda recibe a la vena gonadal izquierda, ¿no? Que en el hombre era la espermática o testicular, en la mujer es la ovárica, izquierda. Y esta que viene de arriba, la suprarrenal izquierda. ¿Correcto? Y además, esta vena renal izquierda cruza, vean ustedes, cruza entre dos arterias. La arteria mesentérica superior y la aorta abdominal. Entre esas dos arterias, entre la mesentérica superior y la aorta abdominal, se forma la conocida pinza aortomesentérica. La pinza
aortomesentérica. Entonces, esas son las características de la vena renal izquierda. Es más larga que la derecha. Recibe a la vena gonadal izquierda y suprarrenal izquierda y además cruza por la pinza aortomesentérica. ¿Quedó claro? Bastante simple. Por su parte, la vena renal derecha es más corta. No recibe a la gonadal derecha y a la suprarrenal derecha porque esas venas van directamente a la vena cava inferior. ¿Correcto? Y además, esta vena renal derecha no cruza ninguna pinza. ¿Quedó claro? Bien, bastante claro. Muy bien, perfecto. La arteria renal, más bien las arterias renales son al revés. Las arterias renales nacen de la aorta. Las arterias renales llevan sangre al riñón y nacen de la aorta. Pero como la aorta está más cerca de qué riñón, del izquierdo, la arteria renal derecha es más larga. La arteria renal derecha es más larga que la izquierda y pasa por detrás de la vena cava inferior. Cruza por detrás de la vena cava inferior. ¿Correcto? Es como que la aorta abrazara con su brazo derecho a la vena cava inferior. ¿Me dejo entender? Así de simple. Por su parte, la arteria renal izquierda es más corta. La arteria renal izquierda es más corta. ¿Ok? Nada más. Perfecto. Medios de fijación del riñón. Hemos dicho que el riñón tiene, en primer lugar, tiene su pedículo renal. Ya lo hemos mencionado, ¿correcto? Pero el riñón, acá está el riñón, veanlo, este es el riñón. El riñón tiene una membranita que está íntimamente adherida a él, íntimamente pegada al riñón. ¿Cómo se llama esa membranita que está íntimamente pegada al riñón? Se llama la cápsula propia o fibrosa. Esta es una membrana que está, digamos, adherida firmemente al riñón, ¿correcto? Firmemente al riñón. Cápsula propia o cápsula fibrosa. ¿Quedó claro? Muy bien. Luego vamos a tener, por fuera de esta cápsula fibrosa, vamos a tener acá un tejido graso que lo rodea. ¿Ven? Un tejido graso. Eso se llama la cápsula adiposa. Cápsula adiposa. O también llamada la grasa perirrenal. Perirrenal. ¿Correcto? Que está rodeando al riñón, que está por fuera de la cápsula fibrosa. ¿Ok? La grasa perirrenal. Luego, tenemos por fuera de esta grasa perirrenal, vamos a tener acá una membrana que tiene dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. ¿Lo ven? Una membrana que tiene dos hojas, una hoja anterior y una posterior. ¿Lo ven? Esa es la llamada fascia renal. Fascia renal. Y que tiene una hoja anterior y una hoja posterior. Y por fuera de la fascia renal también vamos a encontrar tejido graso. Por fuera de la fascia renal vamos a encontrar tejido graso. Eso se llama la grasa pararenal. Pararenal. Por fuera de la fascia. ¿Ok? Muy bien, aparte vamos a tener el peritoneo parietal posterior y la presión intraabdominal. Hay un detalle muy importante con estos elementos, por eso los he mencionado ahí. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tejido celular subcutáneo, de la grasa que hay a nivel de la pared del abdomen? Cuando dijimos, hablamos de esta grasa, de la capa de Camper, ¿no? La capa adiposa del subcutáneo del abdomen. Cuando hablamos de esta grasa, dijimos, ¿es una grasa de metabolismo rápido o de metabolismo lento? Es de metabolismo lento, ¿no? Por eso cuesta tanto bajar los rollos, ¿no? Porque uno hace ejercicio, corre, da serie y los rollos no bajan. Son iguales. Entonces, es de metabolismo lento. Cuesta mucho bajar los rollos, ¿verdad? Sin embargo, estas grasas que vemos acá, alrededor del riñón, tanto la grasa perirrenal como la grasa pararenal, son grasas de metabolismo rápido. Son grasas de metabolismo rápido. Rápidamente se consumen. ¿Me dejo entender? En condiciones normales, ¿estas grasas para qué sirven? Estas grasas son como un cojinete, como un colchonete que le mantienen al riñón en su posición, en su sitio. ¿Me dejo entender?
Si estas grasas desaparecen, se consumen, el riñón se va a desestabilizar. ¿Estamos claros? Se va a desestabilizar el riñón. Entonces, ahí vienen los problemas. Cuando un paciente, por ejemplo, hay gente que cree que hacer dieta es dejar de comer. No, eso no es dieta, eso es hambruna, eso es, qué sé yo, mejor entender. Las dietas son responsables, una dieta es como una receta, que tienes que saberla cómo tomar, cómo adaptarse. Dejar de comer eso no es una dieta, ¿estamos de acuerdo? Pero hay gente, pues, que, qué sé yo, chicas que se van a casar, ya, quiere entrar en el vestido, pues. Quiere entrar en el vestido, quiere lucir ragia para la foto, entonces, hacen, pues, dejan de comer, hacen ejercicio en el gimnasio. Entonces, estas personas que bajan rápidamente de peso, por dietas mal llevadas, esta grasa se pierde, esta grasa se consume. Y estas personas, luego, ¿qué ocurre con estas personas? Después de un tiempo comienzan con un problema. Tú los ves adelgazado, ¿no? Lo ves adelgazado, y estas personas tienen las siguientes características, ¿no? Cuando caminan, cuando están de pie, están caminando, comienzan a sentir dolor en los costados del abdomen, comienzan a sentir dolor en los flancos, ¿correcto? Especialmente cuando caminan o cuando están de pie, ¿correcto? Además, sienten sensación de bochorno, de calor en la cabeza. ¿Me dejo entender? Entonces, y todo esto se calma cuando se recuestan. Cuando se recuestan se les pasa el problema. Pero luego cuando vuelven a caminar, vuelven a lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la explicación? Que el riñón está desestabilizado, ha perdido la grasa peripararrenal, el riñón es estabilizado, y cuando el riñón se empieza a mover, se comienza a colgar cuando uno está caminando, eso tracciona la fascia renal, y lo que le está doliendo es la fascia renal. La fascia renal tiene inervación sensitiva, de lo que duele es la atracción en las fascias renales, porque estás hablando de un riñón inestable. Y la pregunta es, ¿por qué la sensación de bochorno, de calor en la cabeza? Es cuando ustedes vean un paciente así que ha adelgazado y dice que le duele los costados del abdomen cuando camina y tiene sensación de bochorno, tómale la presión arterial. Y te vas a encontrar que está elevada. Persona joven, con un aumento de presión arterial. Siempre, la presión arterial, ustedes saben, presión arterial esencial, idiopática, que es el 95% de los casos, ¿verdad? Que generalmente es por pérdida de elasticidad de las arterias periféricas, ¿no? Típico de las personas mayores. Pero una hipertensión arterial en un joven, en la gran mayoría, busquen causa renal. Busquen causa renal, porque estamos hablando de una hipertensión arterial secundaria. No esencial, ¿verdad? Bastante simple. Entonces, secundaria, no esencial. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Este riñón, al desestabilizarse, ¿qué ocurre? Al moverse, la arteria renal se flexiona. La arteria renal se flexiona. Y cuando la arteria renal se flexiona, automáticamente eso para el riñón es un signo de alarma. El riñón lo va a interpretar como que le está llegando poca sangre al riñón. Y el riñón cuando le llega poca sangre, el riñón cuando no recibe buena sangre se queja. Se queja el riñón. ¿Y cómo se queja? Comienza a disparar renina. Porque el riñón pide fuerza de sangre, pide sangre. ¿Me dejo entender? Entonces, la disminución del flujo sanguíneo en la arteria renal es el principal detonante de la liberación de renina. Y ya hemos dicho, la renina eleva indirectamente la presión arterial por su famoso sistema, renina, angiotensina, aldosterona, ¿ok? Muy bien, nada más. El riñón por dentro es también bastante característico, acá hemos visto afuera, esta es la cápsula fibrosa. Aquí afuerita, la membranita más externa, esa es la cápsula fibrosa. Luego, cuando uno ve dentro, ve lo que es la corteza. La corteza, la médula. La corteza renal no es solamente esta parte externa que uno ve acá. La corteza renal tiene unas prolongaciones hacia adentro. Esto también es corteza. Estas prolongaciones internas de la corteza se llaman columnas interpiramidales. Columnas interpiramidales o columnas, lo voy a escribir acá, de Bertin.
columnas de Bertin. Son estas columnitas interpiramidales. Columnas de Bertin. ¿Qué son? Es la porción profunda de la corteza. Son prolongaciones de la corteza hacia el interior, ¿correcto? Muy bien, las columnas interpiramidales de Bertin. Nada más. Luego tenemos la médula. La médula está interrumpida, está formada por estas estructuras. Estas son las pirámides renales. Las pirámides renales. ¿Correcto? O pirámides de Malpighi. Acá lo voy a escribir. Malpighi con H intermedia. ¿Correcto? Las pirámides de Malpighi. Muy bien. Y por último, tenemos acá una cavidad interna. Acá hay una cavidad. Esta cavidad se llama el seno renal. El seno renal. Muy bien, ahí está la cápsula, ahí está la corteza, la médula y el seno renal. Bien, la médula renal está formada por las pirámides Pi. Las pirámides son de 8 a 12 formaciones que tienen un vértice. ¿Cómo se llama el vértice? Papila. Papila urinaria o papila renal, ¿correcto? Su vértice es papila urinaria o papila renal. ¿Se entiende? Nada más. Y las papilas apuntan hacia el centro, hacia la cavidad. Salud. ¿Ok? El seno renal es esta cavidad, ¿correcto? Que contiene, miren ustedes, ¿qué contiene el seno renal? Contiene a los cálices. Los cálices son estas formaciones que vemos acá. Vamos a tener los cálices menores. Luego tenemos acá un cáliz mayor, ¿ven? Cáliz mayor, otro cáliz mayor, otro cáliz mayor, la pelvis renal. O sea, el seno renal contiene a los cálices menores, contiene a los cálices mayores, contiene a la pelvis renal y contiene grasa. ¿Correcto? Nada más. Bien, la arteria renal. Sabemos que son dos, una para cada riñón. Nacen de la aorta abdominal, ¿correcto? Y la arteria renal, acá vemos. Tanto la arteria renal derecha como la arteria... ¿Se acuerdan cuál era más larga? ¿Qué arteria renal es más larga? La derecha, ¿no? La derecha. Y la izquierda es más corta. Pero ambas, tanto la derecha como la izquierda, suelen dar dos ramas al inicio. Dos ramas primero. Esta ramita que vemos acá. Esta ramita y otra ramita que va para acá. Tanto la arteria renal derecha como izquierda dan sus dos primeras ramas. ¿Cuáles son las dos primeras ramas? La primera rama es esta arteria que está yendo para arriba. ¿Cuál es? La suprarrenal inferior. ¿A dónde va? A la glándula suprarrenal. Y esta arteria que está yendo para abajo es la ureteral superior, que va al uréter. El uréter es el conducto excretor del riñón, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la suprarrenal inferior y la ureteral superior. Tanto la derecha como la izquierda dan esas ramas. Una vez que han dado esas dos ramas, ¿correcto? Ahí está, ureteral inferior, perfecto. Luego ya entran por el hilo renal. Y justo cuando están por entrar al hilo, se van a dividir en arterias segmentarias. Suelen dar 5 arterias segmentarias. 5. ¿Cuáles son? A ver, las menciono ahí. Ahí está. La segmentaria número 1, segmentaria superior o apical. La número 2, antero superior. La número 3, antero inferior. La número 4, inferior. Y la número 5, posterior. Son las 5 segmentarias. ¿Correcto? Segmentaria superior o apical. Segmentaria antero superior. Segmentaria antero inferior. Segmentaria inferior y segmentaria posterior. ¿Quedó claro? 5 segmentarias. ¿Ok? Muy bien. Estas segmentarias van a formar los segmentos. Y los segmentos se llaman igual que las arterias. Segmento superior, antero inferior, inferior y posterior. Se llaman igual que las arterias. Entonces miren, un mensaje claro. ¿Qué vísceras hemos visto que tienen segmentos? ¿Se acuerdan? Los pulmones, ¿no? Los pulmones. Luego hemos visto el hígado. Y ahora los riñones. Recordemos, la segmentación pulmonar, ¿por quién estaba determinada? ¿De qué dependía? Por la división bronquial. La segmentación pulmonar está determinada por los bronquios terciarios o bronquios segmentarios. ¿Correcto?
La segmentación del hígado, la segmentación hepática, ¿por quién está determinada? Por la división de la vena porta, por la vena porta, ¿correcto? Muy bien. Y ahora, la segmentación del riñón, la segmentación renal, ¿por quién está determinada? Por la división de la arteria renal. Ojo con esos datos, ¿ah? Segmentación pulmonar está dado por la división bronquial, bronquios terciarios segmentarios. La segmentación hepática por la división de la vena porta, ramas segmentarias de la vena porta. Y la segmentación renal por la división de la arteria renal, ramas segmentarias de la arteria renal. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántos segmentos tenían los pulmones? El pulmón derecho tenía 10 segmentos, el izquierdo tenía 8. ¿Cuántos segmentos tiene el hígado? 8 segmentos. ¿Cuántos segmentos tiene el riñón? 5. Acá lo vemos, 5 segmentos. ¿Correcto? Muy bien. Bien, cada arteria segmentaria luego se va a dividir en arterias interlobares, que le he puesto ahí con número 2, interlobares. Luego las arterias arqueadas o arciformes, con número 3. Luego las arterias interlobulillares, con número 4, o también llamadas radiadas corticales. Y por último, de estas arterias interlobulillares van a salir, estas son las arterias interlobulillares o radiadas corticales, estas son, y de estas va a salir la famosa arteriola aferente. La arteriola aferente que va a dar inicio al nefrón, al glomérulo, ¿verdad? Muy bien, simple, ahí está. Bueno, la arteriola aferente, ahí lo he marcado, la arteriola aferente va a formar el glomérulo. El glomérulo. En cada riñón, en cada riñón humano, suelen haber 1.000.000 de glomérulos. 1.000.000 de glomérulos. Por lo tanto, hay 1.000.000 de nefronas. ¿Correcto? 1.000.000 de nefronas. Entonces, entra una arteriola aferente, se forma el glomérulo y luego va a salir una arteriola eferente, que luego va a formar las arterias rectas. Ok, perfecto. El nefrón, eso seguramente lo han visto en histología. El nefrón es la unidad funcional y estructural del riñón, ¿correcto? Cada nefrón consta de 2 partes. Una porción vascular, que es el glomérulo, y una porción tubular, que está formado, como he puesto ahí, la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, el ACC, el túbulo distal. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué cosa es el corpúsculo de Malpighi? Es el glomérulo rodeado por la cápsula de Bowman. ¿Correcto? Es el glomérulo rodeado por la cápsula de Bowman. Los dos juntos, glomérulo más cápsula de Bowman, forman el llamado corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. ¿Ok? Que es la primera porción, digamos, del nefrón. Luego sigue el túbulo proximal, luego el asa de Henle y luego el túbulo distal. ¿Ok? Igual tenemos otro nefrón ahí. Vean ustedes acá, aquí está, entonces, ¿cómo he puesto ahí? ¿No? Glomérulo más cápsula de Bowman forman el corpúsculo de Malpighi. El túbulo proximal tiene 2 porciones, tiene una porción contorneada y una porción recta. ¿Ok? El asa de Henle tiene una rama descendente, el extremo inferior del asa de Henle, ¿cómo se llama? Horquilla del asa de Henle, y tiene una porción ascendente. La porción ascendente se divide en una rama delgada y una rama gruesa. ¿Correcto? Y finalmente tenemos el túbulo distal, que es ya contorneado. ¿Ok? Simple. Perfecto. Los túbulos distales de varios nefrones, se van a reunir en un solo túbulo colector. El túbulo colector no es parte del nefrón. Él, más bien, como su nombre lo dice, recolecta varios nefrones. ¿Ok? Y del túbulo colector se juntan y forman el conducto papilar de Bellini. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Claro, vamos a tener que 15 a 20
conductos papilares van a desembocar en el vértice de una papila urinaria, o sea, en el vértice de una pirámide renal o de Martini. Perfecto. Miren, en cada riñón nosotros vamos a tener dos tipos de nefrones, dos tipos de nefrones. Este nefrón que ven acá es el nefrón superficial, porque su glomérulo está más cerca de la superficie. Nefrón cortical o nefrón superficial también se le dice. Nefrón cortical o superficial. Y este nefrón, que es más profundo, se le llama el nefrón yuxtamedular. El prefijo yuxta significa junto a. Junto a, o sea, está junto a la médula. ¿Correcto? Tiene glomérulos más profundos. ¿Correcto? Pregunta, ¿qué tipo de nefrón tiene asa de Henle más larga? El yuxtamedular. El yuxtamedular, los nefrones yuxtamedulares se caracterizan por tener asa de Henle más larga, más profunda, se meten más en la profundidad de la pirámide. ¿Me dejo entender? ¿Y eso qué importancia tiene? Pregunta, ¿cuál es la función esencial del asa de Henle? Porque en fisiología te meten una serie de mecanismos contracorriente, de bombas, de intercambio de iones, ya. Todo ese rollo, en resumen, ¿para qué sirve? Todo ese rollazo que meten en asa de Henle y todo el intercambio iónico, ¿para qué es? ¿Cuál es la función esencial del asa de Henle? ¿De qué? O sea, me mantengo parado. Y eso que regular la osmolaridad, ¿no? Claro, usted se refiere a eso, a regular la osmolaridad. Pero ¿cuál es la función? La función esencial del asa, está cerca, pero digámoslo en lenguaje más sencillo. La función esencial del asa de Henle, ¿saben cuál es? Concentrar la orina. Concentrar la orina. ¿Y cómo concentras la orina? Como usted ha dicho, ¿no? Mantener un equilibrio de... Vayamos a la química de colegio. Solvente y soluto forman una solución. ¿Qué es la orina? Una solución. Tiene su solvente, que es agua, y soluto, que es una serie de electrolitos. ¿Me dejo entender? Si yo quiero concentrar la orina, ¿qué tengo que hacer? Tengo que extraer el agua y dejo concentrados los solutos. ¿Me dejo entender o no? Entonces yo tengo que absorber agua o en todo caso lo que tendría que hacer es eliminar solutos. ¿Me dejo entender? Y eso se hace esencialmente en el asa de Henle. En el asa de Henle se eliminan solutos y se extrae agua. Entonces concentra orina. ¿Estamos de acuerdo? Concentra la orina. Mientras más largas las asas de Henle, son mejores concentradoras de orina. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si uno compara los nefrones yuxtamedulares y nefrones corticales en nosotros, en el ser humano, en el Homo sapiens, ¿qué tipo de nefrones tenemos en mayor cantidad? Ahí está escrito, abajo. Corticales tenemos más, en proporción de 7:1. Es decir, por cada nefrón yuxtamedular nosotros tenemos 7 corticales. ¿Estamos claros? Eso quiere decir entonces que en nuestra especie, nuestros nefrones, como los que predominan, no tienen asas de Henle muy largas. Por lo tanto, no somos unos expertos concentradores de orina. ¿En qué especies sí sería necesario tener mayor cantidad de nefrones yuxtamedulares? En especies que prácticamente pasan mucho tiempo sin beber agua. Por eso nosotros andamos con una botellita todo el tiempo. ¿Correcto? Pero, por ejemplo, los camellos, que son animales que cruzan el desierto, pueden pasar meses sin beber agua. Uno pasa un día sin beber agua y se está muriendo. Está haciendo su drama en internet. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, está buscando agua por donde sea, pero un camello puede pasar meses sin beber agua. ¿Y por qué? Entonces, un animal que puede, digamos, pasar tiempo sin beber agua, su organismo se acostumbra a retener líquidos. O sea, no los pierde, los retiene. Y al retener, la orina sale recontra concentrada. ¿Me dejo entender?
recontra concentrada. Yo no sé cómo será la orina de un camello, pero debe ser recontra concentrada. Me imagino. ¿Estamos de acuerdo? Retiene líquido. Un organismo así no se da el lujo de perder líquidos. ¿Me dejo entender? En cambio, nosotros no estamos hechos pues para el desierto. Así de claro. Entonces, por eso en nosotros no predominan los nefrones yuxtamedulares. Pero ya sabemos que los nefrones yuxtamedulares son los que concentran mejor la orina. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, ahí está. Bien, perfecto. Bien, los cálices, y acá están las papilas que son los vértices de las pirámides renales, desembocan en los cálices menores. Los cálices menores se juntan y forman un cáliz mayor. Y los cálices mayores se juntan y forman ¿qué cosa? La pelvis renal. Esa es la secuencia, la pelvis renal. Y de la pelvis renal, ¿quién sale? El uréter. ¿Correcto? Bastante simple, nada más. Papilas renales, cálices menores, cálices mayores, y se juntan para formar la pelvis renal. Y de la pelvis renal sale el uréter, ¿ok? Bien, otro concepto, esto es más que todo a nivel histológico, siempre me gusta interaccionar la anatomía con la histología porque van muy de la mano. Este conceptito bastante interesante que es el famoso, el aparato yuxtaglomerular. No confundan el término, ¿eh? Yuxtaglomerular. Hace un rato hemos visto nefronas yuxtamedulares, esa es otra cosa. El prefijo yuxta significa junto a. Junto a. ¿Me dejo entender? En este caso, yuxtaglomerular es porque este elemento se encuentra junto al glomérulo. Es este puntito negro que ven acá. Este puntito negro que ven acá. Yuxtaglomerular. ¿Quiénes lo forman? Es una zona de contacto entre la arteriola aferente y el túbulo distal. ¿Correcto? Entonces, aquí abajo estamos viendo una ampliación del dibujo. ¿Correcto? Estamos viendo acá. A ver. Ok, aquí está la arteriola aferente y acá está el túbulo distal. Es una zona donde los dos hacen contacto. Y en esa zona donde hacen contacto, ambos sufren una modificación de sus células. ¿Estamos claros? Por su lado, la arteriola aferente, sus células forman acá lo que se llama las células yuxtaglomerulares. Por su parte, el túbulo distal forma acá la llamada mácula densa. Mácula densa. Y entre ambos hay acá un grupo de células afuera que se llaman las células lasis. ¿Correcto? O células mesangiales. ¿Se entendió? Simple. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ahí está escrito. Muy bien. Esos forman el aparato yuxtaglomerular. Las células yuxtaglomerulares son las que producen la renina. Eso suele ser pregunta de examen de concurso. Todo el mundo sabe que la renina la produce el riñón. Eso no hay duda. Pero ¿qué células? Las yuxtaglomerulares. Esas son las que producen la renina. La mácula densa produce adenosina y las células lasis van a producir pues citoquinas, prostaglandinas, ¿correcto?